Mi querida familia, vamos a continuar con la serie de la iglesia. Vamos a continuar aprendiendo acerca de nosotros. En una ocasión fui a donde un amigo, se llama Eric Larios, y él es una persona que estudia genética. Él tiene un doctorado en esa rama, ¿no? Y en cierta ocasión que estábamos ahí, me estaba mostrando cómo trabaja el cuerpo, el cerebro, etcétera, etcétera. Y mi expresión fue esta: qué lindo es Dios, qué perfecto es Dios. Pero lo más maravilloso es que entre más nosotros conocemos cómo trabaja nuestro cuerpo, cómo trabaja nuestro organismo, entonces entendemos por qué hacemos lo que hacemos y somos quienes somos. Como iglesia debemos también aprender acerca de nosotros. ¿Por qué somos iglesia? Porque nos llamamos iglesia, o Cristo le llama a la iglesia, ¿no? Y para entrarnos más y más adentro con el propósito primordial de darle la gloria a Dios y predicar su evangelio tal y como está escrito en la Biblia. Porque nosotros podemos predicar a Cristo crucificado, podemos predicar vengan a Cristo y sean salvos, pero si la persona que escucha la palabra no entiende la palabra, nunca va a declarar que Jesucristo es el Señor. Va a venir a Cristo por muchas otras razones, pero no por la razón correcta. No le va a creer a Cristo como aquel que nos salva de la esclavitud del pecado. En esta tarde vamos a continuar con la serie titulada La Iglesia. El domingo pasado estuvimos analizando que la iglesia, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es aquello sobre lo cual la iglesia está fundada. Él es esa piedra angular. Él es esa, en inglés dicen cornerstone. Él es todo lo que la iglesia necesita para edificarse en Cristo Jesús. Por eso en esta serie vamos a tocar temas, como dije hace 3 domingos pasados, que vamos a analizar temas como los conceptos que se tienen de lo que la iglesia es, las ideas que por años han circulado en la mente de muchas personas, incluyendo creyentes. También lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la iglesia. Y me refiero al Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento aparece el pueblo de Dios, no aparece literalmente la palabra iglesia como tal, pero sí como el pueblo de Dios. También temas como la semejanza correcta de la iglesia y de sus miembros. Otro tema que vamos a estar tocando en forma de pregunta es cuáles son los requisitos para ser miembro de una iglesia. Y no me estoy refiriendo a la iglesia local, sino a la iglesia apostólica y católica, que viene siendo la iglesia de Jesucristo, la iglesia a nivel universal, a nivel global, a nivel planeta. También vamos a estar tocando temas como las responsabilidades de cada miembro dentro de la iglesia. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Porque cuando venimos a ser parte de la iglesia también se nos imputan responsabilidades que debemos de cumplir. Otro de los temas que estaremos tocando serán la disciplina dentro de la iglesia, finanzas dentro de la iglesia. Así que cuando ustedes escuchan la palabra finanzas ya se imaginarán qué tema estaremos tocando ese día. Lo que la Biblia enseña y lo que la gente cree sobre un tema que a muchos no les gusta escuchar, que es el diezmo. Otro tema que estaremos analizando también es el tema de las denominaciones, ¿no? ¿Por qué hay tantas denominaciones? Y por último, la definición bíblica por parte de Dios concerniente a la iglesia. Ese será el último de los temas que estaremos analizando. Así que entendiendo esto, vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija y que sea Él el que nos enseñe con respecto a este tema. Amado Señor, por el poder del Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia, regocijándonos porque hoy es un día donde vamos a recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario a través de la cena del Señor. Pero antes que lleguemos a ese momento, Señor, te pido que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo nos abras el entendimiento, nos des la sabiduría, la inteligencia que necesitamos para poder comprender tu palabra y ponerla por obra el resto de la semana y el resto de nuestra vida.
Oh mi amado Dios, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como dije, la tesis de esta tarde es los conceptos que se tienen de lo que la iglesia es. Este sermón en sí es bastante largo, pero lo he dividido en primera parte y segunda parte. Hoy vamos a analizar los diferentes conceptos de lo que la iglesia es. El otro día estaba leyendo mucho y me impactó una palabra. Porque estamos analizando lo que es el reino milenial, ¿no? Y entonces hay una palabra que salía cada rato y es la palabra imperio. Y yo decía, bueno, esta palabra está saliendo mucho, así que voy a buscar el significado. Le busqué el significado en diferentes diccionarios, tanto en diccionarios en español como en inglés. Y lo que salía como el significado, pues me impactó bastante. Por muchas razones. Primeramente, porque la palabra imperio no es una palabra que vamos a utilizar cuando nos reunimos a tomar café. Eso es una realidad. Cuando nos reunimos para tomar un cafecito, vamos a tocar diferentes clases de temas, pero no vamos a traer a colación palabras como imperio. Ahora bien, cuando estamos hablando acerca de una reunión que sea bastante social, una reunión con amigos, pero no tomándonos un cafecito, sino tocando otros temas como gobierno y otras cosas, probablemente toquemos palabras como imperio. Y la razón por la cual es que tocaríamos el tema de imperio, porque la palabra imperio encierra otra palabra que es la palabra autoridad. Y cuando a imperio se refiere, es una autoridad absoluta. Por ejemplo, cuando nos referimos a una autoridad absoluta, nos referimos a aquellos que pueden decidir sobre la vida y la muerte de alguien sin represalias. No sé quién de ustedes se recordará de los tiempos de la corona francesa, por ejemplo, donde los reyes de Francia podían mandar a decapitar a quien ellos quisieran y nadie podía reclamarles porque lo hicieron. Irónicamente, como sabemos la historia, el pueblo se levantó y terminaron decapitando a los reyes franceses. Pero ese es el punto. Esa palabra imperio implica autoridad absoluta. Autoridad como digamos lo tenían los César en el tiempo del Imperio Romano. El César podía tomar cualquier decisión y nadie podía decir que no a lo que él dictaminaba o lo que él mandaba. Si nosotros traemos la palabra autoridad, y especialmente esa autoridad que no pueden discutir a nuestros días, ¿con quién podríamos comparar o con qué institución podríamos comparar a alguien que tenga esa autoridad absoluta? Creo que algunos de ustedes podrían decir el gobierno, ¿no? El gobierno es el que tiene esa autoridad, la cual ejerce sobre los ciudadanos. Y irónicamente, cuando los gobiernos fueron instituidos eran para servirle al pueblo. Y parece que ahora las cosas se dieron vuelta. Ahora el pueblo es que le sirve al gobierno. No solamente pagamos impuestos, pero también hacemos otras cosas, como por ejemplo, cuando alguien quiere abrir un negocio o alguien quiere poner una institución, tiene que ir donde el gobierno para pedir permiso. Si el gobierno no le da permiso, entonces no puede hacer absolutamente nada. Se le pide permiso porque el gobierno es el que tiene la autoridad sobre el país que gobierna, ¿no? Lo interesante es que los gobiernos ejercen esa autoridad porque ellos legislan. Ellos son los que tienen la última palabra. La autoridad es máxima. Los gobiernos legislan desde las escuelas, los clubs, pero hay una pregunta que cada uno de nosotros debería de hacerse y es esta. Los gobiernos, y cuando me refiero a los gobiernos no solamente estoy haciendo
hincapié en el ejército, en el gobierno de los Estados Unidos, pero cualquier gobierno humano. La pregunta es, ¿ejercen autoridad absoluta los gobiernos sobre la iglesia? La respuesta es no. Ejercen autoridad, pero no una autoridad absoluta. ¿Qué clase de autoridad ejercen entonces los gobiernos sobre la iglesia? Los gobiernos ejercen autoridad sobre la iglesia porque la iglesia, desde cierta perspectiva, es una institución. ¿Por qué es una institución? Porque la iglesia, dentro de ella y la forma en que está formada, tiene ciertas características de una corporación. Se registra en las listas de corporaciones en la parte gubernamental. Hacen auditorías, mantienen una lista de membresía y cosas por el estilo. Desde esa parte, sí es una institución y es legislada por el gobierno. Pero no tiene el gobierno sobre la iglesia una autoridad absoluta. Entonces, ¿quién es el que tiene una autoridad absoluta? Me imagino que inmediatamente ustedes van a decir Dios. Pero para ser un poquito más claros, es Jesús. Jesucristo es el que tiene el imperio, es el que tiene la autoridad absoluta. Usted puede decir, pero pastor, espérese un momento, es Dios Padre el que tiene autoridad absoluta. Si vamos a Mateo, capítulo 28, versos del 19 en adelante, Jesucristo le dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada a mí en los cielos y en la tierra. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? Jesús está haciendo una declaración con respecto a quién tiene hoy en día la autoridad. No estamos diciendo que Jesús está por encima del Padre ni por encima del Espíritu Santo. Estamos hablando de la autoridad absoluta. Es más, en la creación, si leemos Juan capítulo 1, verso de 1 en adelante, vamos a ver que la creación en sí fue hecha por Jesús. Jesús fue el que creó todas las cosas. Cuando se refiere a Jesús, se refiere al logos, al verbo. El verbo estaba creando las cosas que nosotros conocemos. Literalmente la escritura dice de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Jesucristo fue el que creó todo. Basado en ese sentir trinitario que solamente la Trinidad posee. Cuando hablamos acerca de la edificación de la iglesia, lo hace el Espíritu Santo. Y cuando hacemos una alusión acerca de la expresión Abba Padre, nos referimos a Dios Padre. Con respecto a esa autoridad absoluta, es Jesús el que la tiene. Ahora bien, ¿cómo debería de la iglesia entender esa autoridad absoluta de Jesús sobre la iglesia? Primeramente, la iglesia no debe ser lo que la gente en nuestros días piensa que la iglesia es. La gente en la sociedad occidental englobada, podemos decir los Estados Unidos y este lado del mundo, piensan que las iglesias son como los clubes de fútbol o como las asociaciones benéficas. Piensan que la iglesia es otra asociación de voluntarios. Otros prefieren considerar a las iglesias como un proveedor de servicios, como un mecánico que repara almas, o como aquella expresión que fue muy famosa al final y a mediados y finales de los años 90. Venga a Cristo y pare de sufrir. Yo diría, venga a Cristo y aprenda a sufrir.
yo pregunto, ¿es la iglesia realmente un club o un proveedor de servicios espirituales? ¿O es la iglesia una pedigüeña que depende de la caridad de sus miembros y de otras personas? ¿Es la iglesia lo que el mundo secular dice o es la iglesia otra cosa? Para empezar, si bien es cierto que como cristianos individuales debemos someternos a la autoridad del Estado, digamos de los gobiernos, nosotros tenemos que recordar por qué nos sometemos y hasta qué punto nos sometemos. Acompáñenme a Romanos capítulo 13, versos del 1 al 5. En este contexto, vamos a analizar por qué los gobiernos tienen autoridad, pero hasta qué punto tienen autoridad. La Escritura dice literalmente: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. En este contexto, muchos teólogos han debatido y han creado bastante controversia. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, sí, pero ¿y qué tal si los gobiernos son injustos? ¿Y qué tal si los gobiernos te piden que hagas cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Y qué tal si los gobiernos exigen que te exigen que hagas cosas que te lleven a hacer todo aquello que es abominación? La respuesta, mi querida familia, la da el mismo contexto. Desde el principio comienza el texto diciendo esto: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. ¿A qué autoridad se está refiriendo? A esa autoridad que uno ejerce sobre otro. Para hacer un ejemplo, autoridad es que alguien merece el respeto de otra persona, como en el caso de cuando se habla acerca de la autoridad que ejerce. Primero ponemos a Dios Padre, dice Dios Padre es la cabeza, o sea, Él tiene autoridad sobre Jesús. Jesús es la cabeza, o sea, tiene autoridad sobre el hombre. Y luego dice, y el hombre es la cabeza, o sea, ejerce autoridad sobre la mujer. Y cuando me refiero a ejercer autoridad, no me estoy refiriendo a que es una persona que va a abusar de la autoridad que se le ha dado. Al contrario, va a ser justo en su manera de ser y no va a abusar de esa autoridad. Comienza el texto de esa manera. Ahora, si seguimos leyendo, dice, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Usemos un ejemplo histórico. Uno de los Césares, que fue uno de los más crueles, fue el nieto de Julio César, Augusto César. Este fue tan sangriento que no solamente acabó con varias dinastías que estaban esperando para subir y escalar a la posición de César, pero llegó a autonombrarse Dios.
y exigió que él fuera adorado como Dios. Y donde quiera que había la imagen de César, había que adorar esa imagen porque representaba a César, el cual era Dios. Los Césares que siguieron mantuvieron ese culto de celebración al Dios César. Si usted puede decir, wow, pero fue colocado ese sanguinario y ese hombre egocentrista en ese puesto. Déjeme decirle que sí. Porque cuando César, teniendo esa autoridad máxima, demandó un censo imperial donde todo el mundo dentro del imperio romano tenía que ir a sentarse donde nació. Y el que no lo hiciera, entonces iba a pagar las consecuencias. Y es interesante que por ese censo imperial es que José y María, los cuales vivían en Nazaret, tienen que mudarse a Belén para ir a registrarse a Belén. Porque se había profetizado que el niño nacería en Belén, no en Nazaret. Cuando Dios determina cosas, utiliza hasta hombres sanguinarios como este hombre para llevar a cabo sus propósitos eternos. Porque todo, al final de la jornada y al final del día, le da la gloria a Dios. Usemos un ejemplo moderno, un ejemplo de hoy en día, lo que está sucediendo en Venezuela. Muchas personas podemos decir desde las sillas de nuestros sofás viendo la televisión, qué hombre más malo ese Maduro, qué hombre más cruel, ¿por qué no apoyan al otro? ¿Por qué Dios, si es tan bueno, si es tan amoroso, ha permitido que este hombre esté ahí? Mi querida familia, hasta hombres tan locos como Maduro son usados por Dios para llevarle gloria a Dios. Tras vestidores nosotros no sabemos lo que está sucediendo, pero Dios, que es omnipotente y omnisciente, Él sabe lo que está haciendo. Y ustedes saben la cantidad de personas, de cristianos alrededor del mundo que están doblando rodilla por el pueblo en Venezuela, que bajo otras circunstancias no lo harían. Y es increíble que Dios tiene que permitir que sucedan catástrofes para que el pueblo se una como una sola iglesia y obremos en favor de la iglesia. El tiempo donde la iglesia fue más, podemos decir, exitosa en la predicación de su palabra, fue cuando la iglesia siempre fue perseguida. Cuando la iglesia dejó de ser perseguida y se acomodó, fue cuando la iglesia dejó de predicar el evangelio. En los primeros 3 siglos de la vida de la iglesia en este mundo, en este planeta, fue el tiempo de la predicación y la expansión del evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones. Y después de que la iglesia dejó de ser perseguida, al final de los años 380, durante el tiempo de Constantino, la iglesia dejó de predicar el evangelio. Y la iglesia se transformó en una institución de gobierno. Y hoy por hoy podemos verla en televisión o en el internet con su capital en el Vaticano. La iglesia se prostituyó y dejó de ser la iglesia. Es interesante que la segunda época donde la iglesia empezó a predicar y volver a predicar fielmente el evangelio fue a través de la segunda gran persecución en el tiempo de la Reforma, durante el tiempo de Lutero y otros hombres como él, que fueron perseguidos y sus vidas estaban en peligro, y a los que agarraban los asesinaban. Durante ese tiempo el evangelio fue predicado grandemente, donde muchos tuvieron que perder sus vidas. Y después de que cesó esa predicación, después de que cesó esa persecución, también cesó la predicación.
Es interesante que en países donde la iglesia les queda a media milla, la gente camina esa media milla para ir a escuchar la palabra de Dios. Y en países como los Estados Unidos buscamos cualquier pretexto teniendo vehículo para no ir los domingos a escuchar la palabra de Dios. Cuando la iglesia es bendecida, la iglesia se olvida de aquel que lo bendice. Y cuando la iglesia está bajo persecuciones, la iglesia está de rodillas orándole a Dios. Si fuera por mí, que Dios nos trajera persecuciones todos los días de nuestra vida para estar dependiendo en Él todos los días de nuestra vida. Cuando estamos saludables, casi no oramos, casi no hablamos con Dios. Pero apenas nos viene una enfermedad, óigame, cada media hora estamos diciéndole: Señor, y acuérdate de mí. No tenemos un dolor de muelas, ay mi Dios, por favor, alivia, ya está. Nos volvemos de todo, milagreros y todo, nos ponemos la mano: Señor, en el nombre de Jesús. Mi querida familia, la iglesia tiene que reconocer la autoridad de Dios, de Jesús, sobre la iglesia. Este texto nos enseña acerca de la manera en que nosotros debemos de vivir bajo los gobiernos, recordándonos que es Dios el que lo permite, es Dios el que lo ejecuta de esa manera, y que si no nos sometemos a las autoridades, seremos castigados. La autoridad, el imperio, lo tiene Jesucristo. Y como verdaderos cristianos debemos de entenderlo y aplicarlo en nuestras vidas. Ahora bien, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos del 7 al 11. Jesús tiene la autoridad sobre los gobiernos. Cuando Jesucristo es arrestado en el huerto del Getsemaní y es llevado a Herodes y lo tienen como pelota de ping-pong entre Herodes y Pilato, en la entrevista con Pilato, los líderes religiosos, los líderes judíos, respondieron: según nuestra ley, refiriéndose a Jesús, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? En pocas palabras, yo tengo la autoridad para quitarte la vida o para dejarte en libertad. Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Las autoridades y cualquiera que esté en autoridad debe de recordarse siempre que la autoridad que posee es porque Dios se la ha permitido. Pero Jesús está por encima de toda autoridad. Toda autoridad en el cielo y en la tierra han sido dadas a Jesús. Y Él da a su iglesia la responsabilidad de ir a las naciones a predicar su evangelio. Por eso su iglesia avanzará como una armada que no puede ser detenida. Las fronteras de los países no pararán a la iglesia. Las órdenes ejecutivas de los presidentes y de los primeros ministros no van a parar a la iglesia de Jesús. Ni siquiera las puertas de la misma muerte harán retroceder a la iglesia de Jesús, porque Jesús está ahí por su iglesia.
Él tiene la autoridad. Él posee el imperio. Entender que Jesús tiene la autoridad nos lleva a nosotros a entender que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. El hecho de que Jesús tiene el imperio debería eliminar cualquier tentación de sobrevalorar la autoridad del Estado. El Estado simplemente es un servidor como un mandato específico. Pero que sea Jesús quien tiene el imperio, debería producir el efecto contrario en nuestro concepto de la iglesia local. Debería aumentar nuestra valoración de la iglesia. La iglesia local también es un servidor de Jesús, como lo es la iglesia a nivel global. Y Jesús le concedió una responsabilidad que todo creyente debe de asumirla y nunca ignorarla. Saber esto afecta radicalmente lo que la iglesia local es y su significado para cada miembro en ella. Como dije antes, muchos de los cristianos que vivimos en países como los Estados Unidos necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de la iglesia. Pero sobre todo, necesitamos cambiar la relación que tenemos con la iglesia. Los cristianos que no ven la iglesia como lo que la iglesia es, minusvaloran la iglesia, la desprecian, la deforman de tal manera que hacen lo mismo con su cristianismo. Mi querida familia, todos nosotros hemos cometido el error de pensar que la iglesia local y la membresía son una cosa, cuando en realidad son otra. Es como si hubiéramos estado tratando a nuestra propia familia como que es lo mismo. Cuando nosotros vemos la institución familiar, vemos a papá, a mamá y a hijos, y a veces decimos, esa es una institución, y podemos compararla con una institución de gobierno, o podemos pensar que es una institución como de negocio. Es cierto que en una familia hay una cabeza, un dirigente, hay líderes, y también están los empleados, ¿no? Pero la iglesia no es un negocio. La familia es una familia y debe de ser tratada como tal. Imagínense que una persona, un ejecutivo de un negocio diga, bueno, yo llevo mi familia como llevo el negocio. Hasta les pago, les doy allowances. Y entonces, y eso ustedes lo pueden ver en cualquier hogar hoy en día. Los padres le dicen a los niños, si tú haces tal cosa, yo te doy tu dinero, porque te lo has ganado. Yo le estoy enseñando que se ganen el dinero, olvidándose la verdadera razón de por qué hacemos las cosas. Cuando un niño le ayuda a su padre, ya sea en mecánica, cortar la grama, etc., debe de hacerlo no porque el padre le va a pagar por hacerlo, sino porque el niño debe de sentirse parte de esa familia. Y como parte de esa familia, asumir la responsabilidad que esa familia tiene. Cuando la esposa le cocina al esposo, no le debe de cocinar porque si no cocina todos se mueren de hambre. Ni tampoco debe de cocinarle porque se siente obligada a cocinarle. Porque si lo hace de esa manera, entonces no ha entendido esa esposa lo que es ser miembro de una familia. Una esposa debe de cocinarle a la familia porque ella se siente parte de esa familia. Y no lo hace porque tiene que hacerlo, lo hace porque quiere hacerlo. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Hoy en día en la mayoría de las iglesias las cosas se hacen porque se tienen que hacer, no porque se quieran hacer.
Si una persona que lleva su familia como si fuera un negocio, también va a llevar de la misma manera la iglesia y en cualquier otra organización donde pertenezca, y nunca va a entender lo que significa ser parte de ella. En esta serie, mi querida familia, voy a tratar de demostrar bíblicamente los conceptos bíblicos acerca de la iglesia. Por eso es que vamos a estar analizando mucho el Nuevo Testamento. Y voy a tratar de justificar, desarrollar y aplicar lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Y es mi anhelo que al final de esta serie, cada uno de nosotros entendamos verdaderamente lo que es una iglesia y lo que implica ser parte de una iglesia. Algo que nunca debemos de tener en mente es lo que el Evangelio de la Prosperidad enseña acerca de la iglesia. La iglesia no es el lugar donde la gente se viene a salvar. Dios salva a su pueblo donde Él quiera y como Él quiera. Una persona se puede estar bañando y si Dios quiere salvarlo, lo salva ahí bañándose. Una persona se puede estar preparando para irse para su trabajo y si Dios quiere salvarlo en ese momento, Dios lo salva. Los medios de la salvación son el Evangelio, pero especialmente el Espíritu Santo haciéndole entender a esa persona lo que el Evangelio es. La iglesia tampoco es ese centro comercial donde mucha gente están afuera indicándole: venga, estaciónese ahí, que hoy es la noche de milagros, hoy es el día de salvación para usted. Si Dios quiere obrar de una manera milagrosa y sanar a alguien, lo hará no solamente en el servicio de adoración, lo puede hacer donde Él quiera, como quiera, porque Él es soberano, Él es Dios. No hay imposibles para Él. Por pensar de la manera en que estos hermanos piensan, la iglesia de hoy en día ha llegado a una comprensión errónea de lo que la iglesia es. Voy a leerle una lista de cosas que la iglesia o muchos cristianos piensan con respecto a la iglesia. Primero, muchos cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Yo puedo estar asistiendo a los cultos, pero yo no quiero obligaciones con la iglesia. Así que eso de diezmar, eso de estar todo el tiempo ahí, no, yo visito. Y cuando yo encuentre la iglesia perfecta, entonces yo ahí me quedo. Mi querida familia, no existe la iglesia perfecta. Lo que sí existe es un perfecto Dios salvando a personas imperfectas. Eso sí existe. Muchos cristianos piensan que se pueden separar el bautismo de la unión de la iglesia. Yo me bauticé, pero no soy miembro de la iglesia. No, mi querida familia, si usted se bautizó, usted es miembro de la iglesia. Probablemente usted no sea miembro de la iglesia local donde usted se bautizó, pero usted viene a ser parte de la iglesia apostólica de Dios a nivel mundial. Y si eres parte de la iglesia, debes de congregarte en una iglesia. La palabra iglesia, como dije el domingo pasado, es iglesia, que significa la gente llamada por una causa o para una causa, o sea, hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística, apta solamente para aquellos cristianos que están en una relación tan íntima con Jesús que si levantan las manos pueden tocarle los pies. Muchos piensan de esa manera. Y a veces cuando se está repartiendo la cena del Señor, dice: oh no, se me vino un pensamiento malo, por lo tanto no puedo ser partícipe de la cena. Mi querida familia, en la cena del Señor lo que estamos haciendo es recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando se refiere a tomarlo de una manera indigna, es: no lo hagas si estás enojado con un hermano. Eso es todo. Arréglate las cosas con tu hermano. Una manera indigna es no entender lo que estás haciendo. Pero si entiendes lo que estás haciendo, participa de aquello que hizo Jesucristo
por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Muchos cristianos no integran lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con otros cristianos y se hacen llamar miembros de la iglesia. Nos saludamos, nos abrazamos y nos besamos el domingo, pero si nos vemos durante de lunes a sábado, ni decimos hello. A veces cuando andamos por Walmart o en Publix, donde quiera que la gente esté comprando, andan con el carrito, ven al hermano y dicen, no, este se va a poner a hablar de Biblia conmigo, y se van por otro lado. Y yo lo he visto, a veces me voltean a ver a mí y se agarran por otro lado, y lo que yo hago es que me les voy por el otro lado y los corto enfrente. Y los agarro y los hago ahí media hora más. No integramos nuestras actividades de lunes a sábado con la iglesia. Nos miramos entre unos otros y decimos, no vino fulano. Y tenemos 6 días para llamar a fulano y ni lo llamamos. Y cuando fulano llega el siguiente, ay hermano, estuve pensando en usted, pero se me olvidó llamarlo. Puro cuento. Llame al hermano. Vivimos en una era de la tecnología, de la comunicación. Hoy no hay excusa para no llamar al hermano. Muchos cristianos dan por hecho que no hay nada malo en la costumbre de saltarse algunas reuniones dominicales cada vez y una más todavía. Vivimos en una sociedad donde llamamos por teléfono, pastor, este domingo no voy, pero usted me entiende, que Dios me entiende. Sí, Dios te entiende. Yo siempre digo sí a todo, porque saben una cosa, no es conmigo, es con Dios. Yo no soy quien para decirle, no, usted tiene que venir. No, ese es asunto de Dios. Dios transformando la mente y el corazón de las personas. Y recuerde que usted es iglesia donde quiera que usted esté. La iglesia se reúne para adorar a Dios de una manera colectiva y escuchar la palabra de Dios de una manera colectiva. Pero es iglesia donde quiera que esté. Muchos cristianos toman decisiones importantes en su vida como trasladarse, o sea, mudarse de un estado a otro, aceptar un ascenso laboral, escoger un cónyuge, etc. Sin considerar los efectos que esas decisiones traerán a la familia de la iglesia y sin consultar la sabiduría de los pastores y de otros miembros de la congregación. Cuando a mí me ofrecieron venirme para la Florida a trabajar, yo perdí el sueño por varias semanas. Y fui donde mi pastor, el reverendo César Ramos. Yo le decía, pastor, necesito ayuda. Necesito que usted por favor me ayude. ¿Por qué? Porque el mudarme de Nueva York para acá implicaba que yo tenía que dejar, primeramente, yo era diácono de la iglesia, segundo, también era maestro de escuela dominical y maestro de escuela bíblica de vacaciones. Y él me dijo, ore al Señor por alguien en esta iglesia que Dios prepare y lo ponga a hacer lo que usted está haciendo. Y yo dije,